Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos compartiendo en vivo para todo el mundo a través de Kol Shaddai en YouTube. Muchas gracias por estar del otro lado y vamos a empezar el programa de hoy, un programa de preguntas y respuestas acerca de la Biblia. La Torá Responde, un espacio de estudio que estamos compartiendo en Kol Shaddai todos los sábados a partir de las 10:30 de la mañana, hora centro de México, para que usted lo agende de acuerdo al lugar donde usted vive y también se anime a enviarnos sus preguntas. Si tienen dudas en su estudio bíblico, pueden enviarnos un correo a beitefilá@hotmail.com indicándonos de qué ciudad, de qué país nos está escribiendo y de esta manera responder las preguntas en vivo todos los sábados. Vamos recolectando las preguntas a lo largo de la semana. Así que vamos a aprovechar ya respondiendo las preguntas que tenemos de esta semana que estuvieron llegando. La primera pregunta que nos están enviando desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: en la Perashá Koraj, los 250 principales llevaron sus incensarios junto con los de Aarón. ¿Estos eran también levitas? Bueno, la Perashá que estudiamos justamente, estudiamos toda esta semana y este Shabbat, Perashat Koraj, en números 16, fíjese que dice el texto que eran de diferentes tribus, no eran solamente levitas, ¿sí? Junto con los de Aarón. Esto fue una conspiración, un complot que hicieron. Si ustedes miran los primeros versículos, menciona Datán y Abiram, los hijos de Rubén, ¿sí? Datán y Abiram eran príncipes de la tribu de Rubén y ellos pretendían para sí el derecho del liderazgo civil en Israel, porque eran descendientes del primogénito de Jacob. Entonces ellos toman gente, ¿sí? En hebreo está interesante porque congregaron de diferentes tribus, no solamente levitas, sino aquí habían de otras tribus. Y dice que sí, eran 250 los que estaban en este complot, vamos a decir, para desafiar el liderazgo que el Eterno había puesto, ¿sí? Bueno, ya ustedes conocen la historia de Koraj, o Coré, como aparece en la Biblia, ¿sí? Esta rebelión que, realmente fue una tragedia muy grande que sucedió en el pueblo hebreo. Murió mucha gente. Y desde luego que todo este tipo de situaciones malas, desagradables, nos tienen que dejar una enseñanza, ¿no? Ese es el propósito por el cual este tipo de relatos quedó establecido en la Torá. Pero sí, ellos habían levitas, habían de otras tribus, en estos 250 líderes que de alguna manera los manipularon, los convencieron, les lavaron el cerebro, como dicen muchas veces, para ponerse en contra de Moshe y obviamente toda su familia y el liderazgo, ¿no? que el Eterno estableció. Muy interesante la Perashá de esta semana. Así que esta es la respuesta. Muchas gracias por la pregunta que nos estuvo enviando desde Wisconsin. Otra pregunta también que nos envían desde Wisconsin dice: ¿me puede dar el versículo donde se encuentra la palabra Brit Milá en Génesis 17? Ya que no lo encuentro. No, efectivamente no lo va a encontrar porque Brit Milá es el nombre del precepto. Yo quiero aclarar lo siguiente. Los mandamientos, yo no sé si esto lo sabían ustedes, pero los mandamientos en la cultura hebrea tienen nombres. ¿Sí? Tienen nombres. Nosotros estuvimos hace muchos años compartiendo eso
en estudios acerca de ética y demás, de los preceptos. Así como el Shabbat tiene sus preceptos, ¿sí? Todos los preceptos de la Torá tienen nombres. Brit Milá es el nombre que significa pacto de la circuncisión. Eso significa Brit Milá. No lo van a encontrar así, pacto de la circuncisión, sino lo van a encontrar con su raíz hebrea, que es mul. Mul significa el corte, ¿no? Tiene que ver con un corte. Entonces Milá viene de la raíz mul, ¿sí? Pero no lo va a encontrar en ninguna porción de Génesis ni en ningún otro lado. Un dato adicional que me gustaría compartir es que a partir del cautiverio babilónico muchas cosas se establecieron, se fundamentaron en el pueblo hebreo y se dice que el nombre de todos estos preceptos aparece recién hasta el siglo VI antes de Mashiach. No es que no lo practicaban, sí lo practicaban, pero vamos a decir que se oficializó bajo este nombre, Brit Milá, el pacto de la circuncisión o el pacto del corte, a partir del siglo VI antes de Mashiach. Estamos hablando cautividad post-cautiverio babilónico. Cuando ellos regresan, es que empiezan a tener nombres los preceptos de la Torá. Muy interesante, muy interesante. De ahí viene el precepto Ahavat Israel, lo cual yo difiero un poquito, ¿no? Ahavat Israel, porque el amar al prójimo va mucho más allá de Israel o de otro hebreo, ¿sí? Bueno, eso es algo que yo difiero particularmente, pero digamos que en general se ha acostumbrado, vamos a decir, a que los mandamientos de la Torá tienen nombres, ¿sí? Tienen nombres asignados, mitzvat, tanto, por ejemplo, mitzvat menuhat leyom ha-shabbat, mitzvat, y usted puede ir mencionando los nombres de preceptos específicos de la Torá, pero no los va a encontrar con ese nombre, desde luego. Por eso usted puede buscar en Génesis 17 y no va a aparecer porque eso vino después, ¿no? Pacto de la circuncisión. Lo que sí va a encontrar en Génesis 17 es la orden de circuncidar, ¿sí? Y justamente ahí es donde se establece como pacto eterno, Berit Olam. Entonces es muy importante, yo creo que esto es importante aclararlo porque a veces vemos estos o escuchamos estos términos, estas expresiones y decimos, ok, esto es judaísmo, esto es religión, porque esto no lo veo en la Biblia. No necesariamente es religión, son, digamos, nombres que los preceptos se les asignaron para reconocerlos mejor, vamos a decir, ¿no? Es como mitzvat mezuzá, ¿no? La mezuzá es lo que se coloca en los dinteles de las puertas, con el Shema Israel. Hay muchas cosas que se fueron formando y oficializando a partir de los siglos posteriores. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos envían desde Wisconsin. Otra pregunta más desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: en la Perashá Koraj, ¿el incienso sirvió como expiación entre el pueblo? Sí, es correcto. En la Perashá de esta semana, Koraj, el incienso sí sirvió como expiación para el pueblo. Específicamente, dice el texto de la Torá, cuando una plaga comenzó a azotar a los israelitas después de esa rebelión de Koraj. Aarón, siguiendo las instrucciones de Moshe, usó el incienso para detener esa plaga y expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? Esto sí es cierto. La pregunta que nos está haciendo de la Perashá de esta semana es correcto, ¿sí? El incienso sirvió como expiación y tuvo que haber una intervención de parte de Aarón. Moisés le indicó a Aarón que usara un incensario con fuego y carbones del altar y que ofreciera incienso para expiar al pueblo. Y así fue. Aarón corrió entre la congregación, ofreció el incienso y dice el texto que la plaga se detuvo, salvando así al pueblo de una mayor destrucción, porque esto iba a ser realmente una matanza terrible lo que iba a suceder. Entonces, cuestionar la autoridad de Moisés y de Aarón resultó claramente, dice Perashat Koraj,
en la ira de Elohim, ¿no? Que no se podía detener. Entonces esta plaga comenzó a matar a los hebreos terriblemente y Moisés dijo, detengamos esto porque no va a quedar nadie, absolutamente. O sea, esto es terrible lo que sucedió, ¿no? El incienso no era una ofrenda de rutina, el incienso, sino fue una acción específica tomada en un momento de crisis, vamos a decir, para apaciguar la ira divina y detener esta plaga de muerte, ¿no? Este evento podemos ver que resaltó el poder del incienso como medio de expiación y la importancia sobre todo de lo que es el servicio sacerdotal de Aarón en momentos de juicio divino, ¿sí? Porque recordemos que Aarón fue quien colocó los inciensos, ¿no? Entonces de esta manera fue partícipe para interceder, mejor dicho, y de esta manera detener esta plaga de muerte, que fue realmente, repito, terrible lo que explica la perashá de esta semana. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos envían desde Wisconsin. Vamos a ir a otra pregunta también desde Wisconsin. Dice, ¿podría explicar Juan 7:22? Vamos a buscarlo, por favor. Dice así, lo leemos, ¿lo tienen? Juan 7:22, dice, Moshe os ha dado la circuncisión, no que sea de Moshe, sino de los padres. Aclaramos, patriarcas, ¿no? Y en Shabbat circuncidáis al varón. ¿Qué significa esto que estaba explicando Yahshua? Yahshua está explicando, sobre todo a los líderes religiosos, por qué la circuncisión que se practicaba incluso en Shabbat, ¿sí?, era una práctica aceptada y justificada. Yahshua lo que está señalando es que la circuncisión no proviene de Moshe, o sea, Moshe no la trajo, sino de los patriarcas. Quiere decir, cuando dice Moshe, está hablando de la Torá, ¿no? Moshe es sinónimo de la Torá, pero dice que esto viene de antes. Bueno, recién lo acabamos de ver, ¿no? Génesis 17. Viene de la época de los patriarcas. Y él explica que se realiza incluso en Shabbat porque es una ordenanza sumamente importante, ¿sí? Yahshua defendió completamente la circuncisión, incluso la circuncisión en Shabbat está totalmente permitida porque es una ordenanza muy importante, muy importante. Entonces, ¿qué dice Yahshua? El Brit Milá no viene de Moshe, no viene de la Torá. En la Torá se oficializó, pero esto viene de antes. Eso estaba diciendo él, viene de la época de los patriarcas. Por lo tanto, como es tan importante, incluso en Shabbat se observa el Brit Milá. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos hicieron. Otra pregunta que nos están haciendo, esta viene del chat, ¿sí? Estuvimos también tomando nota de algunas preguntas que nos hicieron del chat. Dice, ¿el hígado, la lengua, los riñones y el mondongo se pueden comer? Otra pregunta, ¿del pollo se puede comer la piel? Bueno, sí, efectivamente la semana pasada comentamos que el hígado, la lengua, los riñones, el mondongo, que es la panza, sí se puede comer, todo esto se puede comer. Lo que explicábamos la semana pasada es que no se puede consumir la sangre, no se puede consumir el nervio ciático, ni tampoco todo lo que es la grasa, el sebo que rodea los órganos. Eso no se puede consumir, pero estos órganos sí se pueden comer. La lengua, riñones, hígado, mondongo, todo, incluso más. Todo se puede comer, partes internas, externas, vísceras, todo eso se puede comer. La pregunta que nos hace también dice, ¿del pollo se puede comer la piel? Sí, la piel se puede comer sin ningún problema. En realidad, la piel del pollo puede ser kosher porque en realidad lo que es kosher del pollo no se define por la presencia o la ausencia de piel, sino por el proceso de sacrificio y preparación según las leyes ordenadas en la Biblia. Un pollo kosher, ya sea con piel o sin piel, debe ser sacrificado, ¿sí? Shahat es la expresión en hebreo, ¿sí? Que es la shejitá. La shejitá es un sacrificio
de desangrado que se hace. No, los pollos, como cualquier otro animal, se consideran kosher de acuerdo a el proceso de sacrificio que se le hace, ¿sí? Para matar al animal. Eso es lo que se considera. Entonces, repito, la presencia o la ausencia de piel no lo descalifica o no. La piel se puede consumir y todo lo que tiene que ver, todo lo que es del pollo, si es kosher, se puede consumir, ¿sí? Esto es así. Es como se establece. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Hay otra pregunta también del chat. Dice, hay velas trenzadas. ¿Qué significa eso? Sí, es correcto. Hay unas velas especiales que son trenzadas que se venden, sobre todo en las judaicas, y tiene la mecha, ¿sí? Pero es una vela, ustedes la van a ver que es como una trenza. Parece que fuera un jalá, ¿no? Como un pan. Bueno, algunos consideran que esto se hace para mejorar el rendimiento de la vela, como digamos un mejor control de la llama. Pero bueno, en la tradición judía, la vela trenzada se utiliza para una ceremonia que se llama Abdalá. Abdalá significa distinción, es lo que, digamos, cierra el Shabbat. Por ejemplo, cuando empieza el Shabbat, se le llama Kiddush, ¿no? El Kiddush es la santificación, es la apertura de Erev Shabbat, la víspera del Shabbat. Y Abdalá es como una especie de Kiddush, pero de despedida. Tiene un significado especial. Esa vela trenzada que se enciende en el Abdalá simboliza la separación entre el Shabbat y la semana que comienza, ¿sí? Esa trenza, digamos, tiene que ver con esa separación. También se acostumbra a beber una copa de vino. Esto, aclaro, lo hace el judaísmo, ¿sí? El judaísmo hace muchas otras cosas prácticas más, ¿sí? Que no lo practicamos nosotros, ¿sí? Y no es que sea algo místico, cabalístico, no, pero digamos la señal de distinción generalmente se da en la apertura del día señalado. Pero en el judaísmo se ha acostumbrado, con el paso de los siglos, de hacer una ceremonia de apertura de Shabbat, pero también de despedida. Lo que le llaman luego el Motzai Shabbat. El Motzai Shabbat es, digamos, el sábado en la noche, ¿no? Cuando terminó el Shabbat, cayó el sol, Motzai Shabbat, esa es la salida del Shabbat, la despedida del Shabbat, y de esta manera se hace esta ceremonia con una vela trenzada, se huelen especias, se bebe una copa de vino. Bueno, son diferentes prácticas que se hacen, pero todo eso es judaísmo, ¿sí? Pero bueno, aclaro porque seguramente habrán visto esa vela trenzada, para qué se usa, qué significa. Tiene que ver con eso, la distinción entre el Shabbat y los días de la semana, que se le llama en hebreo Yom Hol, ¿no? El día profano. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos envió desde el chat. Otra pregunta que nos están haciendo dice desde Perú: ¿los huesos tienen sangre? ¿Se puede cocinar la carne con hueso? ¿Cómo se puede kasherizar la carne? Sí, efectivamente, los huesos tienen sangre y sí se pueden cocinar con hueso la carne. De hecho, cuando usted lo cuece, lo cocina mucho, la sangre ya no está, ¿sí? Ya no está. O sea, lo que no se puede ingerir es la sangre cruda, vamos a decir, ¿no? Sin cocerla. Entonces eso no se puede ingerir. Pero sí, tranquilamente usted puede cocinar. Hay muchos platillos, ¿no?, que se cocinan con el hueso. Sí, sin problema. Ningún problema, se puede cocinar. De hecho, los asados, tiras de asado, cabrito, bueno, todo lo que se hace. Hay muchísimos platillos donde la carne se cuece con el hueso. Lo importante es que esté bien cocido. También ahí nos pregunta cómo se puede kasherizar la carne. Bueno, digamos que el proceso básicamente sería que la carne se kasheriza mediante ese proceso que se llama salazón, que involucra remojarla y salarla y luego lavarla para remover la sangre y la sal. Es un proceso que en la cultura hebrea la conocemos como melijá. ¿Sí? Viene de melaj. Melaj es la sal, entonces se le dice melijá.
La melija es el proceso de kasherización, se puede traducir como salazón, la melija, y lo que hace la melija es asegurar que la carne sea kosher, ¿no? Cumpliendo, digamos, con las leyes de acuerdo a cómo tiene que estar, o sea, desprende completamente la sangre, se vuelve a lavar la carne, se le quita la sal y la sangre, ¿sí? Lo que hace la sal o el melaj es extraer la sangre de la carne. Entonces, de esta manera se kasheriza, ¿sí? Así lo pueden hacer también con el hígado sobre todo que tiene mucha sangre, ¿sí? Se le pone mucha sal, se deja reposar un poquito, se lava, se vuelve a hacer el proceso unas 2-3 veces, hasta que se elimina completamente la sal y los restos de sangre. Ese proceso de melijá asegura que la carne sea kosher, ¿sí? Este es un proceso, es bastante fácil, ¿sí? Es fácil, no es algo complicado. Se tiene que hacer de esa manera. A veces uno compra carne, ¿no? Y dice, pues, esto tiene cantidad de sangre. Entonces, ¿cómo se puede hacer que esa carne se kasherice? Con este proceso de melijá o de salazón, que se le llama, para kasherizar y que sea apta para el consumo. ¿Sí? Obviamente recuerden que tiene que ser procedente de un animal permitido, ¿no? O sea, yo no puedo kasherizar carne de cerdo, por ejemplo. Entonces eso es importante entenderlo. Y repito, lo del tema de los huesos con la carne se puede cocinar sin problema, siempre y cuando esté bien cocido. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que también nos enviaron desde el chat. Dice, ¿hasta dónde debe ser la enagua larga o desde el tobillo? Las camisas, ¿hasta dónde debe ser arriba? Bueno, esta pregunta tiene que ver con el recato. En el caso, acá está preguntando en el caso de la mujer, cuanto más se cubra, es mejor, ¿sí? Yo no le voy a hablar de centímetros y de que hay una especificación técnica de cómo tiene que ser, pero el cubrirse el cuello, o sea, cubrirse, no nada de escote, nada de eso, los brazos cubiertos, el tema de las piernas, los tobillos también se cubre, ¿sí? No está establecido, ¿sí? La Biblia no dice tiene que tener tantos centímetros o hasta aquí tiene que usar la enagua, ¿no? O de la falda y esto, y la camisa, no. Lo que sí se tiene que entender claramente es que el recato, en este caso hablando de la vestimenta, tiene que cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Cubrir, ¿sí? Nada de transparencias, nada, o sea, cuando uno usa algo largo es para cubrir, ¿sí? No es 3/4, o sea, es largo, es para cubrir. Entonces ese es el propósito. Muchas gracias por la pregunta que nos enviaron también ahí desde el chat. Otra pregunta más que nos están enviando desde Colombia. Dice, ¿las clases de Torá que usted da los martes serán solo para hombres? ¿No dan clases de Torá para mujeres? No, es solamente para hombres, ¿sí? Así como lo especifica el spot, solamente estamos teniendo clases para hombres. Bueno, la semana pasada también nos preguntaban sobre esto, estuvimos haciendo la invitación. Es para hombres solamente, no para mujeres. No hay clases de Torá para mujeres, solamente para hombres en este caso. Así que bueno, varones aprovechen, ¿sí? Varones que quieran unirse a esta oportunidad de estudiar en Kol Shaddai. Todos los martes estamos teniendo en la noche una clase de 2 horas, ¿sí? Semanal. Así que pueden unirse, nos tienen que mandar un correo electrónico solicitando unirse a este espacio. Manejamos un grupo, ¿sí? Ya es un grupo bastante numeroso. Así que bueno, aprovechen varones, si tienen oportunidad, tienen tiempo, sobre todo las ganas y la disposición, ¿no? Para estudiar, aprovechen. No tenemos clases de Torá para mujeres, es solamente para hombres, volvemos a aclarar eso. Y bueno, es cuestión de que en este caso las mujeres aprovechen los estudios que están subiéndose al canal en internet. Pues hay cantidad de material
para estar estudiando, analizando y tomando nota. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están enviando desde Santiago de Chile. Chile dice, ¿podría explicar más profundo Oseas 1 y 2 sobre Lo Ruhamá y Lo Amí? ¿A quién se refiere? Bien, vamos a explicarlo. Sí, muy interesante esas porciones de Oseas 1 y 2. Los nombres Lo Ruhamá y Lo Amí se refieren a los hijos del profeta Oseas, ¿no? También sirven como metáforas, escuchen muy bien, simbolismo, metáfora, alegoría, de la relación entre el Creador, Yahweh, y el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué sirve como metáfora? Porque Lo Ruhamá significa sin misericordia, o literalmente sería como no compadecida. Lo Ruhamá, indicando que el Creador no mostraría misericordia al reino del norte de Israel. Recuerden que los reinos estuvieron divididos, ¿no? El reino del norte estaba perdidísimo en su idolatría, en sus pecados. Entonces, Lo Ruhamá tiene que ver metafóricamente con la relación entre Yahweh y el pueblo de Israel, ¿no? El reino del norte, Lo Ruhamá, debido a sus idolatrías, a sus pecados. Lo Amí significa no es mi pueblo, enfatizando que Israel se había alejado tanto del Creador que ya no era considerado su pueblo. Terrible, ¿eh? Lo que está diciendo Oseas es terrible. O sea, el libro de Oseas, si lo pueden estudiar, está en nuestro canal, estúdienlo, está interesantísimo. Describe la relación de Yahweh, de Elohim, con Israel, a través de la metáfora de un matrimonio. Está muy interesante porque Oseas representa a Elohim y su esposa Gomer, que es infiel, representa a Israel. ¿Sí? Oseas y Gomer. ¿Sí? Este es el matrimonio que es simbolizado en el Creador e Israel. Entonces, Lo Ruhamá es el nombre de la hija de Oseas. ¿Sí? Lo Ruhamá refleja la falta de compasión del Creador hacia Israel por su infidelidad. Y Lo Amí es el nombre del segundo hijo, ¿no? de Oseas. Indica que Yahweh ya no considera a Israel como su pueblo debido a su idolatría, debido a su alejamiento. Muy interesante porque los nombres no solo se aplican a los hijos de Israel, sino también a la situación espiritual que estaba atravesando Israel. Entonces el Creador, a través de Oseas, declara que debido a la idolatría, debido a la bodá zará, ¿no? A la infidelidad de Israel, ya no hay misericordia para ellos, ni son considerados su pueblo. Es muy profundo y es terrible lo que dice. La profecía de Oseas, a través de estos nombres, digamos que advierte sobre las consecuencias del pecado y la importancia que tiene el arrepentimiento para restaurar la relación con el Creador. Aunque inicialmente los nombres indican juicio, indican alejamiento, porque no son nombres agradables que digamos, ¿no? O sea, que se llame sin misericordia o no compadecida y el otro se llame no eres mi hijo, pues entonces es triste, es terrible, ¿no? Entonces el libro de Oseas también contiene promesas de restauración, de reconciliación para Israel, sugiriendo que el Altísimo eventualmente mostrará misericordia y volverá a considerar a Israel como su pueblo. ¿Sí? Pero esto es muy interesante. Si ustedes lo pueden estudiar, pues si ya lo estudiaron, repásenlo, está muy interesante. Ahí lo pueden encontrar, ¿sí? El estudio sistemático desde el hebreo de Oshea, que es Oseas. Muchas gracias por la pregunta que nos enviaron desde Santiago de Chile. Otra pregunta que nos están mandando desde Colombia dice, ¿puede una persona que ya ha guardado Torá por años y se desvía de la Torá volver nuevamente después de haber pisoteado la sangre del Creador o ya no hay más nada que se pueda hacer?
Sí, una persona que ya ha guardado Torah por años, que conoció supuestamente y por diferentes situaciones de la vida, desconozco, hay miles y millones de casos, se desvía de la Torah y vuelve nuevamente a la Torah después de haber pisoteado, como dice usted acá, la sangre del Creador. Ya no hay más nada que se pueda hacer. Sí se puede hacer, porque miren, mientras haya vida, mientras la persona esté viva, sí se puede hacer. Porque, número uno, el que juzga a las personas y el que da oportunidades no es el hombre, es el Creador. ¿Sí? Muchas veces el hombre, o sea, el ser humano, quiero decir que puede ser hombre o mujer, juzga, condena y dice: esto es imperdonable, yo no te perdono, esto es, jamás vas a obtener mi perdón. Pero el Creador sí perdona, ¿sí? Él sí perdona. El que da oportunidades, y cada día es una nueva oportunidad de vida y de arrepentimiento y de poder volverse al Creador y de reconciliarse con Él. Acuérdense del hijo pródigo, ¿no? Bueno, es un relato que todos conocemos, ¿no? Que anduvo por todos lados y finalmente regresó a casa, regresó al Creador. Sí, acá las oportunidades, repito, las da el Creador, no la gente. La gente generalmente juzga, prejuzga, condena y dice: no, pues, habiendo conocido, es como una tremenda injusticia, ¿no? Habiendo conocido Torah, hizo lo que hizo, pues seguramente la persona va a ser juzgada por sus acciones buenas y sus acciones malas, pero a nosotros no nos toca meternos en ese terreno, ¿sí? Prejuzgar la condición espiritual o la santidad del otro es un mal, es una falta. Entonces, lo que haga o no haga el otro no nos corresponde a nosotros juzgar, sino al Creador. Entonces, si el Creador, un ejemplo, en este caso o en otros casos similares, no le da una oportunidad, la Biblia dice que sí, ¿no? O sea que el Eterno no va en contra de su palabra. Pero si el Eterno no le da una oportunidad, es decisión del Creador. Y si le da una oportunidad o miles de oportunidades nuevas, es decisión del Creador. Ahí nosotros no podemos interferir. No podemos nosotros decir que es injusto, o no me parece, o no estoy de acuerdo, o él tendría que haber sido condenado, o esto. No, nosotros no podemos hablar de esa manera, no podemos meternos en un terreno donde nada tenemos que ver y somos completamente ignorantes de esa parte. Cuando nosotros nos ponemos en jueces, ¿sí? Y nosotros calificamos qué es correcto y qué es incorrecto, nosotros nos estamos haciendo como Elohim. Porque el término Elohim, que muchas veces lo traducen como juez, tiene que ver con un ser supremo que establece lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, el ser humano no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad de determinar qué es correcto y qué es incorrecto. En realidad, el ser humano lo que hace es conoce estas leyes y las acata, o no, ¿sí? Pero bueno, repito, no nos toca a nosotros, ¿sí? Determinar si ya no se puede hacer nada, si la persona se arrepiente de todo corazón, el Creador la perdona y le da una nueva oportunidad de vida y de guardar sus mandamientos. Ahí nosotros no tenemos nada que ver. O sea, no nos podemos meter, no podemos interferir en este tipo de situaciones. Espero haber dado claridad, espero que quede claro esto que comento, y muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Colombia. Muy bien, otra pregunta que nos están haciendo desde Florida, Estados Unidos, dice: sin querer justificar a una religión, ¿se podría afirmar de que sin la rigurosa estructura religiosa del judaísmo, posiblemente hoy no tendríamos la Torah escrita, el Shabbat, el calendario hebreo e inclusive el idioma hebreo? Sí, es plausible afirmar que sin la estructura religiosa del judaísmo, la Torah escrita, el Shabbat, el calendario hebreo y posiblemente el idioma hebreo podrían no existir o no haberse preservado de la misma manera. La rigurosa observancia religiosa, la transmisión oral
de la tradición han sido cruciales para la supervivencia de todos estos elementos que usted está comentando a lo largo de la historia, ¿sí? Primero y principal porque la Torá fue preservada a través de generaciones, dije, de escribas y estudiosos, quienes se encargaron de copiar y transmitir cuidadosamente estos textos. Para aquellos que no saben, la fe hebrea y todos estos componentes como el Luaj, Brit Milá, Hagim, las fiestas, el calendario, la circuncisión, la Torá, el hebreo, todos estos componentes, estos pilares, vamos a decir, han querido ser derribados y destruidos en muchísimas oportunidades. Entonces, si no hubiera una transmisión oral, como bien se estudia desde la época de los masoretas también, todo esto yo creo que se conocería, pero estaría como en el olvido, estaría como en la historia sembrado, ¿no? Como que algo que existió, pero que ya no tiene vida en sí. La Torá se preservó, como dije, en esta forma tan cuidadosa, tan celosa, y de esta manera se proporcionó una transmisión continua. Siempre hablo yo de la cultura de repetición. Eso es algo que, una estrategia que el pueblo hebreo siempre ha sabido sobrellevarla a pesar de tanta oposición, de tanta lucha. El Shabbat, ese día de descanso semanal, han mantenido vivo a este día a través de tantos siglos. Y sí es cierto que el judaísmo metió un montón de maquillaje, un montón de cosas, ¿sí? Pero es correcto lo que usted dice, ¿no? Sin necesidad de justificar una religión. Nosotros, por ejemplo, no necesitamos una religión. Entiendo que hay gente, o por ahí nos están escuchando, que hay gente que dice, no, para mí el judaísmo es fundamental. Yo para llegar a la Torá necesito meterme al judaísmo, convertirme al judaísmo, etcétera, etcétera. Las religiones no te llevan al Creador. Las religiones te pueden mantener entretenido y no estar cumpliendo el propósito del Creador. Entonces, la religión es algo creado por el hombre, ¿no? La fe bíblica es muy diferente. Entonces, sí, es cierto que la religión, con todo su fanatismo, su estructura religiosa rigurosa, ha preservado muchas cosas, ¿sí? Esto ha servido, o sea, el ser exagerado, el ser reiterativo de muchas cosas, ha preservado, desde luego, ha ayudado. Y aunque el hebreo es un idioma antiguo, su uso se revitalizó y se mantuvo principalmente a partir de trabajos como los que hicieron los masoretas en la Edad Media. Yo creo que si ellos no hubieran ideado ese sistema, no sé si hubiera sobrevivido el idioma. Tal vez sí, o tal vez no. Pero yo creo que todo esto dio un salto de evolución y ayudó muchísimo a poner en alto el libro de fe, la Biblia, y de esta manera podemos decir que el judaísmo ha sido un factor fundamental para la preservación de todos estos elementos culturales y religiosos. La transmisión oral, la escritura, la observancia ritual, la enseñanza religiosa, todo ha jugado un papel crucial en la supervivencia de estos componentes que usted menciona, ¿no? A pesar de las dificultades y a pesar de los cambios históricos, a pesar de las opresiones, las persecuciones, las matanzas, las guerras, los holocaustos y tantas cosas que han sucedido a través de la historia, ¿no? Pero sí, podríamos decir que sí, se podría afirmar que sin toda esta perseverancia que se ha tenido en estos componentes, yo creo que hoy no se los vería y no estarían como están. Tal vez hubieran quedado sembrados en la historia. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Florida, Estados Unidos. Otra pregunta que nos envía también desde Florida, Estados Unidos, dice en 1 de Reyes 17, versos 8 al 24,
donde Elías revivió al hijo de la viuda de Sarepta, ¿es este niño el profeta Jonás? No, la respuesta es no, no es Jonás. Esto es una tradición judía, pero que no tiene ninguna base bíblica, no hay ninguna evidencia de que esto es así, es solamente una tradición que los rabinos han mencionado. Desconozco de dónde lo han tomado, pero no tiene nada que ver y no tiene ninguna base bíblica, ¿sí? Así que la respuesta sería no. El niño, digamos el hijo de la viuda de Sarepta, no era el profeta Jonás. Muy bien, a veces hay que diferenciar entre lo que es realidad, hecho histórico y tradición, cuento de camino, ¿no? O midrash, ¿no? El midrash. Midrash son las leyendas, vamos a decir, judías, que muchas veces tienen comportamientos hasta, perdonen que lo diga así, infantiles, ¿no? Hay midrashim judíos que son tan fantasiosos, son tan poco creíbles, y ellos los estudian como una realidad, ¿no? Como algo totalmente real. Porque lo dijo un rabino, etcétera, ¿no? Entonces hay cosas que hay que separar: tradiciones, leyendas, mitos versus la realidad, ¿no? La realidad. No hay ninguna evidencia bíblica de que este hijo de la viuda de Sarepta sea el profeta Jonás. Así que la respuesta es no. Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Continuamos entonces aquí en La Torá Responde, y otra pregunta que nos están enviando desde San José, Costa Rica. Dice: ¿es bueno que una mujer participe en el ejército? ¿Qué dice la Torá sobre eso? Bueno, hay muchas cosas que han ido cambiando. Para empezar, lo que tengo que dejar en claro es que el papel de la mujer en la sociedad actual es muy diferente. O sea, no podríamos compararlo si dijéramos que la mujer hoy en día tendría que acatar las leyes de acuerdo a la época bíblica, porque la misma sociedad ha cambiado, hay muchas cosas que han cambiado. La participación de la mujer en el ejército, incluyendo el servicio militar obligatorio, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Israel, es un tema bastante complejo, delicado, en lo que es la fe judía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes opiniones, hay diferentes perspectivas. La Torá no prohíbe explícitamente la participación femenina en el ejército, o sea, no lo prohíbe, tampoco lo avala. Pero sí existen tradiciones, existen códigos de conducta que a menudo enfatizan roles familiares, roles comunitarios, digamos, para las mujeres, dejando el servicio militar a los hombres, ¿sí? Claro, si usted ve en la Torá o hasta en el judaísmo, ¿qué es lo que se defiende? Que el papel o el rol principal de la mujer hebrea es el hogar, la crianza de los hijos, la preservación de la tradición familiar, la enseñanza. Por lo tanto, el servicio militar, con todos sus desafíos y convivencia de género, no es visto como un camino adecuado para la mujer. En Israel, las mujeres son reclutadas para el servicio militar, lo que refleja una necesidad práctica en un contexto de conflicto, ¿sí? Es controvertido, ¿sí? Lo ponen ellos como igualdad de oportunidades y un deber cívico. Digamos que la Torá no aborda directamente la cuestión del servicio militar femenino, pero lo que sí se centra la Torá es en la responsabilidad, en el caso del hombre, en la vida pública, lo espiritual, incluyendo también el servicio militar. Sin embargo, sí encontramos en la Biblia figuras como Débora, por ejemplo, que son vistas como ejemplos, ¿no?, de mujeres líderes que desafiaron la noción de los roles femeninos exclusivamente domésticos y salieron a la batalla y salieron a luchar. Lo que se defiende en la actualidad es que, bueno, hay necesidades y hay situaciones extremas donde tanto el hombre como la mujer tienen la oportunidad de salir a defender la nación.
Entre lo que es el judaísmo o la cultura hebrea, sí, ellos están los que dicen que sí y están los que se oponen terminantemente y dicen no. Convengamos que en Israel, los sionistas de Israel, que son nada más que laicos, no son gente que guarde Torá, el gobierno de Israel no está a favor de defender los principios de la Torá, para nada. Entonces, si ustedes ven todo eso que ven, es justamente porque a ellos no les importa defender el valor, digamos, que tiene la mujer y las obligaciones y responsabilidades que tiene el hombre, ¿no? En cuanto a una guerra o a salir a defender o simplemente el servicio militar, ya sea obligatorio o no. Entonces hay cosas que, repito, han ido cambiando, ¿sí? La Torá no prohíbe la participación de la mujer en el ejército, pero tampoco dice que está a favor. Lo que sí se puede ver en el mundo bíblico es que los que salían a la guerra eran los hombres, no las mujeres, ¿sí? Los que salían, los militares, vamos a decir, o la gente que se metía en el ejército. Estoy hablando mundo bíblico, ¿no? Sociedad bíblica, época bíblica, eso es lo que sucedía. Pero, repito lo que dije al principio, no podemos comparar lo que era la sociedad bíblica con el año 2025. No se puede comparar para nada. Espero haber dado claridad en cuanto a esta pregunta y muchas gracias por participar y enviarnos su pregunta a La Torá Responde. Otra pregunta que nos están haciendo desde Cali, Colombia, dice: ¿qué debemos compartirle a una persona con enfermedad terminal? En el cristianismo se hace la oración de fe, pero realmente, ¿qué enseña la Torá en esta situación específica? Bueno, independientemente de lo que la fe o la religión, si usted dice el cristianismo hace esto o el judaísmo hace esto, yo creo que más allá de todo eso, en una situación tan delicada como es una persona con una enfermedad terminal, hay que enfatizar en la importancia de la compañía, de acompañar a la persona. La oración, la búsqueda de sentido y esperanza, es decir, fortalecer o buscar fortalecer la conexión con el Creador y encontrar paz en medio del sufrimiento y lo que está padeciendo la persona. La Torá no habla, no especifica, no da explicación en cuanto a una enfermedad terminal, pero hay algo que sí se desprende de la Torá y es un valor, el valor a la vida como un regalo divino. Y lo que sí la Torá enfatiza es la importancia que tiene que haber en la conexión con lo espiritual, con la divinidad, la conexión con la comunidad, la búsqueda de significado y el sentido, y sobre todo la esperanza, ¿sí? Es muy importante esto, es crucial brindar apoyo emocional, brindar apoyo espiritual a la persona enferma, acompañándola en ese proceso, es decir, compartiendo momentos de paz, momentos de reflexión, leer las escrituras juntos, ¿sí? Todo lo que pueda alimentar la esperanza de la persona. La enfermedad terminal puede ser vista como una oportunidad para reflexionar sobre la vida, el propósito y la relación con el Creador, ¿sí? Entonces, más allá de las oraciones de fe, como el cristianismo que usted dice, la Torá lo que defiende es el acompañar a la persona, ayudarla a conectar con lo divino y valorar la vida. No hay una oración específica para la enfermedad terminal, pero sí se fomenta la oración, la plegaria, la reflexión sobre la vida y la relación con el Creador. Muchas gracias por la pregunta que nos estuvo enviando desde Cali, Colombia. Otra pregunta que nos están enviando desde Zacatecas, México, dice: en cuestión de la Torá oral, ¿tiene validez como parte de la ley oral junto con la ley escrita? Bueno, vamos a aclarar primero qué es Torá oral. Torá oral es un término que se maneja pura y exclusivamente en el judaísmo, no en la Biblia. En la Biblia no existe la Torá oral.
La Torá, la única Torá que hay es escrita. En el judaísmo, Torá oral se le asignó ese nombre al Talmud, como vamos a decir, enseñanzas orales que se remontan a la época de Moisés, lo cual es mentira, una serie de discusiones acerca de la Biblia, y se le atribuyó el nombre de Torá oral, es decir, Torá oral, el Talmud, la explicación, la transmisión oral, y ley escrita o Torá escrita a la Torá que conocemos, ¿no? El Jumash, el Pentateuco. Dice la pregunta, ¿tiene validez como parte de la ley oral junto con la ley escrita? No tiene validez porque son dos cosas diferentes. Es más, aunque queramos pensar o definir que es lo mismo, no es lo mismo, porque en realidad no es la explicación de la Torá. En la llamada Torá oral, que no es oral porque la escribieron, si era oral fallaron porque la escribieron, hay muchas cosas que son totalmente opuestas a la Torá escrita. Por ejemplo, en la Torá oral se defiende el racismo, siendo que en la Torá escrita se condena la discriminación. Entonces, por dar un ejemplo, entonces la respuesta sería no. Muchas gracias por la pregunta que nos envía desde Zacatecas, México. Otra pregunta que también viene de Zacatecas, México, dice si la conversión se hizo en México, la conversión alágica ortodoxa, ¿es válida en Israel? Bueno, si la conversión se hizo en México, sí. Una conversión alágica ortodoxa realizada en México, generalmente sí es reconocida como válida en Israel, especialmente en lo que respecta a la ley del retorno. Sin embargo, pueden existir algunas diferencias de opinión o matices dependiendo del rabinato específico en Israel o de la interpretación de ciertos casos particulares. Para los que no saben, la ley del retorno en Israel otorga la ciudadanía a cualquier persona que se haya convertido al judaísmo, independientemente del movimiento judío al que pertenezca, porque el judaísmo está muy dividido, ¿no? Si la conversión se realizó según la halajá, que es la ley judía. El judaísmo ortodoxo, tanto en México como en Israel, sigue estrictamente las leyes y tradiciones judías en lo que es el proceso de conversión. Si bien la conversión ortodoxa es reconocida, como dije, puede haber casos específicos o discusiones sobre la validez de ciertas conversiones, especialmente si hay dudas sobre la seriedad de la conversión o si se cumplen todos los requisitos de la halajá. Por eso, si usted me dice conversión halágica ortodoxa, sí, le diría que sí, que es válida en Israel. Muy bien. Bueno, como verán, hay preguntas de todo tipo. Nosotros, por ejemplo, no defendemos la conversión al judaísmo. Para mí el judaísmo es una religión más, como tantas religiones, pero hay gente que busca la religión, ¿no? Cree que a través de la religión puede acercarse al Creador. Bueno, esa es la decisión de cada persona. Nosotros no estamos para prohibir ni oponernos a lo que cada persona considere el camino correcto, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos envían desde Zacatecas, México. Otra pregunta que nos están enviando desde Soacha, Colombia, dice: ¿qué significa tener un encuentro con el Eterno? ¿Cómo experimentar un encuentro con el Eterno? ¿Cómo puedo lograrlo? Bueno, un encuentro con el Eterno se refiere a una experiencia transformadora, ¿sí? Donde uno se siente profundamente conectado con la divinidad, experimentando el amor del Creador, el poder del Creador, la presencia de manera íntima, de manera personal. Esa experiencia puede llevar a muchos cambios profundos en la vida de la persona, ¿sí? Me refiero a la perspectiva, las acciones de la persona. ¿Qué significa tener un encuentro con Yahweh, con Elohim? Es la percepción, como dije, de la presencia del Altísimo en nosotros. Es sentir la presencia divina, pero de manera real, de manera activa.
en nuestra vida. No solo como una creencia abstracta, ¿sí? Porque hay gente que dice, yo creo, pero nunca le conoció. O sea, nunca tuvo un encuentro. Uno puede haber escuchado acerca del Creador y conocer técnicamente muchas cosas, haber leído la Biblia 800 veces, pero nunca tuvo un acercamiento y un encuentro con la presencia del Altísimo. Repito, es una transformación personal, implica un cambio en la forma de pensar, en la forma de sentir, de actuar, alineándose más con la voluntad del Creador. Es como que la voluntad del Creador se sobrepone, ¿sí? Por encima. O sea, eso es experimentar una relación cercana, personal, con el Altísimo. Más allá de la creencia o de las observancias que se hagan, mandamientos, como usted le quiera llamar. Generalmente, las consecuencias que trae un encuentro con el Creador revelan, además de su presencia y su misericordia, un arrepentimiento sincero, un deseo de cambio muy profundo. Y de hecho, no solamente algo emocional, sentimental, sino palpable, un cambio real. ¿Cómo experimentar, pregunta, un encuentro con el Creador? Bueno, hay muchos factores, pero hay cosas que son fundamentales. La búsqueda tiene que ser activa y sobre todo humilde. Una búsqueda activa quiere decir una búsqueda real, perseverante, honesta, sincera y humilde a la vez. Es decir, con un corazón abierto, un corazón dispuesto. Claro, hay herramientas que pueden fomentar, ¿sí?, todo esto, y es dedicar tiempo a la oración, meditar en su palabra, hacer reflexiones personales, buscando la guía, la presencia del Creador. El estudio de la palabra, el sumergirse en las Escrituras para conocer al Creador es fundamental, porque yo no puedo tener un encuentro con el Creador si no conozco quién es Él y qué es lo que espera de mí, es decir, su voluntad. Encontrar inspiración, encontrar guía, dirección. El estudio de la palabra es fundamental. La oración nos ayuda a conectar, nos ayuda a reflexionar, a buscar la presencia. Muchas veces conectarse con otras personas que están en la fe y que están por encima, es decir, que han tenido experiencias, nos puede ayudar también para dirigirnos. Eso también ha servido mucho. Siempre usted tiene que procurar buscar gente que lo edifique, ¿sí? Gente que esté por encima, espiritualmente hablando, por encima de usted. O sea, que esté más arriba, que haya tenido experiencias, que tenga, experiencia, esa es la palabra, ¿no? La experiencia dice mucho. Entonces, evidencias, que tenga una vida apartada y que eso sirva de inspiración también, de ayuda, para que usted busque eso. ¿Sí? Eso es fundamental. Si usted se rodea de personas que están por debajo, o sea, que están peor que uno, eso no le va a ayudar, al contrario, lo va a alejar más. Por eso, en esto de la fe, es un poquito como egoísta, no es egoísmo, ¿no? Pero uno tiene que velar y cuidar lo de uno, independientemente de lo que hagan los demás. O sea, uno tiene que decir, bueno, ok, yo voy a rodearme con gente que me edifique. Gente que no me edifica, no la quiero a mi lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me está ayudando. Y yo acá necesito tener un encuentro con el Creador, crecer espiritualmente, madurar en muchas áreas y sobre todo experimentar una transformación espiritual. Compartir las Escrituras ayuda a alimentar la fe. Esto está comprobado, ¿sí? Cuando usted habla acerca del Creador a otras personas, eso le da como una especie de inyección espiritual y le ayuda. No lo es todo, pero sirve. ¿Sí? Una vida de servicio, una vida de amor al prójimo, buscar oportunidades para ayudar a otros, para sentirse activo,
en la obra del Creador, apoyar la obra del Creador. Todo eso hace que uno se conecte más con el propósito del Altísimo, con la voluntad de Él. Un encuentro con el Creador yo no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar. Esto quiero aclararlo. Yo no puedo decidir cuándo voy a tener un encuentro con el Creador. Una de las cosas que a veces la gente se equivoca es que cree que puede manipular la voluntad del Creador, el obrar de Él, y que Él está a disposición de la persona cuantas veces quiera y hacer lo que la persona quiera. No, no es así. La voluntad del Creador es suprema, está por encima de todo. Nosotros siempre tenemos que pedir y rogarle a Él que sea su voluntad. Esto lo aclaro porque muchas veces cuando no es su voluntad no suceden las cosas y la gente se decepciona, la gente se desanima. ¿Por qué? Porque no se logra o no logra lo que quiere alcanzar. O sea, no tiene la perseverancia y la paciencia necesaria como para decir, bueno, entiendo que no es el tiempo, no es el momento, seguiré perseverando y buscando en su presencia hasta tener un encuentro real, palpable con el Altísimo. Y yo entiendo que ese es un antes y un después y va a haber una transformación espiritual y personal. ¿Cómo lograrlo? Le acabo de dar algunos tips, ¿sí? Algunas herramientas que usted puede utilizar para tratar de alcanzar este encuentro con el Creador. Repito, no es por nuestra voluntad, sino es por la voluntad de Él. Entonces uno tiene que procurar conectarse con lo divino, buscar agradarle a Él, buscar mover la mano del Creador a nuestro favor, ¿sí? Pero con la humildad, con sinceridad y con un corazón y una mente abierta. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Soacha, Colombia. Otra pregunta también que nos está enviando desde Soacha, Colombia, dice: ¿podría hablar acerca de los dones del Ruach HaKodesh y cómo pedir al Eterno para que nos sean concedidos? ¿Cómo saber que tengo un don y que no es algo emocionalista o autoconvencimiento? Bueno, la pregunta dice: ¿cómo saber que tengo un don o cómo pedir al Eterno para que nos sean concedidos los dones? Bueno, los dones son muchos, ¿no? En sí, el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh es un don, el Espíritu de Yahweh, ¿sí? Que puede otorgarse a los creyentes, es la promesa de Mashiach. Pero bueno, hablemos un poquito de los dones. Para recibir estos dones, número uno, se debe buscar la purificación personal. Y eso es a través del arrepentimiento. Hay que buscar la purificación personal a través del arrepentimiento. Siempre, siempre lo espiritual es súper delicado y tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber humildad, tiene que haber un corazón sensible. La obediencia a los mandamientos es el punto número 2. Buscar agradarle al Creador, obedeciendo, acatando las órdenes de Él. Hay otra herramienta que también puede ayudar, que es el ayuno y la oración sincera, ¿sí? El ayuno y la oración sincera. Yo le estoy dando herramientas de cómo conectar con esto. No le voy a decir que 1 más 1 es 2, porque cada persona, cada corazón es diferente y el Eterno conoce y escudriña lo que hay en cada mente y en cada corazón, y si realmente la gente es honesta o no. Entonces, yo siempre doy el ejemplo que el don de discernimiento de espíritus es algo muy delicado y el Eterno no se lo concede a cualquier persona. Por más que lo pida, insista día y noche, no es por perseverar pidiendo algo que lo vas a obtener. Pedid y se os dará. No, no funciona así. En realidad, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta previamente. Por ejemplo, el don de discernimiento de espíritu, el Eterno no se lo puede dar a cualquier persona si la persona es imprudente. Hay gente que es muy imprudente.
O sea, dice lo que piensa, caiga como caiga, es desubicada, o sea, las cosas que dice. O sea, que no piensa, no se adelanta y echa a perder todo. Entonces, imagínese una persona imprudente que reciba el don de discernimiento de espíritu. Está hablando con una persona y le dice, mientras le está abriendo el corazón y le está hablando, le dice, sí, porque cuando eras borracho, cuando eras alcohólico, hacías esto, ¿verdad? Entonces la otra persona se va a quedar sorprendida y va a decir, ¿qué está diciendo? O sea, sí es cierto, ¿no? Lo que está diciendo, pero es totalmente desubicado. Que el Eterno le revele la condición de la otra persona no es para que esta persona avergüence o exponga. Por eso es que el Eterno este tipo de dones no se lo da a cualquiera. Si es un, perdóneme la expresión, un mono con escopeta, un peligro, ¿sí? Que dice cualquier cosa, que no tiene un límite, que no tiene prudencia. Entonces, esto lo hago la aclaración, este paréntesis, porque los dones son algo realmente delicado, sensible, delicado, como la fe misma, que es delicada, y por lo tanto se le tiene que dar el valor que tiene, ¿no? La distinción entre un don espiritual genuino y el emocionalismo, como usted dice, radica en la persistencia y el fruto que produce. ¿Sí? Repito, la distinción, o sea, cómo darse cuenta entre un don espiritual genuino recibido por el Creador y el emocionalismo, la distinción o la diferencia radica en la persistencia y el fruto que produce. Y Yeshua lo dijo claramente, por el fruto se conoce el árbol, ¿no? Entonces, así como en la confirmación a través de un líder espiritual o alguien que está conectado, por eso le digo rodearse de gente que esté en lo espiritual, o sea, gente espiritual, no gente que esté en otras cosas. Entonces, eso también puede ayudar a confirmar en la conciencia personal, ¿sí?, que uno realmente tiene ese don. Los dones son muchos, los dones son espirituales y varían mucho de persona en persona. No es como una colección que la persona tiene que obtenerlos todos. No. Esto varía mucho en la personalidad, varía mucho en la situación espiritual de la persona. En muchas cosas tienen que ver. El discernimiento, la sabiduría, el conocimiento, la fe, ¿sí?, la sanación o sanidad, milagros, ¿no? La profecía, don de profecía, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas, el servicio a los demás, la edificación, el liderazgo. Fíjese cuántos dones hay que vienen de parte del Espíritu, ¿no?, del Ruaj. Entonces, ¿cómo se deben de pedir los dones? Repito, con una oración sincera, constante, buscando de manera honesta, transparente, siempre la voluntad del Creador. No es nuestra voluntad. Cuando la gente impone su voluntad y dice que se tiene que hacer lo que la persona está pidiendo y la persona no pone humildemente antes que su voluntad, la voluntad del Creador, no sucede nada. Porque esto no se basa en manipulación, es decir, ok, que yo me pase postrado una semana, ¿no?, de rodillas, voy a obtener lo que yo quiero. No funciona así. En lo espiritual no funciona así. No es le voy a ganar por perseverancia al Creador y Él me va a dar estos dones. No, porque repito, tiene que ver mucho con la personalidad, lo que la persona haya vivido, la experiencia, la condición. Hay muchísimos factores para tener en cuenta. Pero bueno, también le comparto algunas herramientas, le compartí algunas herramientas de qué hacer y qué no hacer, por ejemplo, ¿no? La humildad debe estar siempre. La humildad y la dependencia
de la voluntad del Creador es fundamental. Hay gente que es muy, muy sensible. Ya lo tiene como de nacimiento, ¿no? Como por naturaleza. Es súper sensible, y tienen esa facilidad, vamos a decir, ¿no? Por decir así. O sea, que tienen esa conexión con el Creador y al ser tan sensibles, obtienen parte de estos dones. ¿Sí? Y es real, es genuino. No es emocionalismo, no es invento. O sea, realmente obtienen los dones. Pero es porque ya estas personas son así. Hay personas que han vivido diferentes situaciones, que se han endurecido mucho, les cuesta mucho, y bueno, como lo dije, ¿no? Les cuesta mucho. Entonces, no obtienen, o si obtienen algo, pues es con mucho sufrimiento, con mucha perseverancia, con doblegar muchas cosas en la personalidad para poder obtenerlo. Si es la voluntad del Creador, claro. ¿Sí? Siempre debemos de condicionar esto a la voluntad del Creador. Los dones vienen del Creador, no se compran en la esquina, no es así, así no funciona. Cuanto más estudio tengas en la Biblia, más dones vas a obtener. No, tampoco es así. Tampoco es así. El estudio de la Biblia, la oración es algo personal para la edificación y la conexión con lo espiritual y conocer la voluntad del Creador, pero no es que eso pueda afectar o decir, bueno, yo por haber hecho esto voy a obtener esto otro. No funciona así. Lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente y se trabaja espiritualmente. Usted se puede hacer muchas preguntas, ¿no? Si usted tiene la duda, dice, yo estoy con la duda si tengo este don, si es genuino, vino algo del Creador, o es emocionalismo mío, autoconvencimiento. Si es una emoción pasajera o es un don espiritual genuino, usted puede hacerse las siguientes preguntas. ¿Esta experiencia me ha acercado más al Creador y a sus mandamientos, a sus enseñanzas? ¿Me ha motivado a servir a los demás? ¿Ha producido frutos positivos en mi vida y en la de los demás? Hay gente que tiene madurez espiritual y me ha confirmado esto que yo siento o que tengo. ¿Esta experiencia que yo siento ha sido coherente con lo que enseña la Biblia? Usted puede hacerse todas estas preguntas y va a obtener la respuesta. El árbol se conoce por los frutos. Entonces, palabras son palabras, frutos son acciones. Las palabras son palabras, no son acciones. Uno puede decir muchas cosas, pero en realidad lo que habla fuertemente ante lo divino son las acciones, no las palabras, porque si fuera por las palabras, todos estaríamos construyendo un montón de cosas con palabras, pero acá lo que vale son las acciones. Muchas gracias por la pregunta que nos estuvo enviando desde Soacha, Colombia. Otra pregunta que nos están enviando desde California, Estados Unidos. Dice, ¿podrá explicar lo de la Torá codificada? Lo que pasa es que yo miro que muchos enseñan que los códigos de la Torá son números, gematría, enseñan que hay 4 niveles de interpretación, incluso enseñan que la cábala es códigos y la gente se va más por eso que por una explicación como las suyas. Bueno, primero y principal quiero aclarar que la Torá no está codificada. Esto es una mentira. Sí, es una mentira, es una manipulación que se ha hecho para tratar de buscar en lo oculto. Pero una cosa es que un texto tenga un mensaje oculto y uno tenga que descifrarlo, y otra cosa es que yo invente mensajes en lo oculto. Una cosa es que esté y otra cosa es que yo lo invente. Bueno, el caso de la Torá codificada, eso es un invento. Es un invento. ¿Por qué? Bueno, las letras del alfabeto es cierto que tienen equivalencias numéricas, pero las equivalencias numéricas del alfabeto hebreo no son o no fueron dadas para llevar códigos o mensajes ocultos y que aquellos sabios, entre comillas,
pudieran descifrar esos mensajes. Mire, voy a ser directo. Si el Eterno quiere comunicarle algo a usted, Él se lo dice directo. Él no le anda con acertijos. Él no le anda con cosas ocultas, con mensajes escondidos. Él no anda jugando a los acertijos. Entonces, eso por un lado. Anistarot la Yahweh Eloheinu, dice Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas solamente le pertenecen al Creador, a nuestro Elohim. Nosotros no somos quienes para meternos en el campo del oculto, ni mucho menos para inventar cosas que no existen. Hace muchos años salió un libro que fue bestseller, ¿no? Los códigos secretos de la Biblia, donde ahí decían, la gente obviamente se dejaba llevar por eso, de que el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, todo ya estaba anunciado en los textos de la Biblia, de manera escondida. Todo eso es falso, todo eso es mentira. Ven lo que quieren ver, dibujan lo que quieren dibujar, eso no es cierto. La Cábala es algo que surgió a partir de la historia judía en la Edad Media, es misticismo, pero maneja ramas del ocultismo y del esoterismo, como la astrología, la numerología y otros ocultismos más, que están terminantemente prohibidos en la Torá, en la Biblia. De hecho, la Biblia misma prohíbe consultar los astros, practicar adivinación o todo tipo de manipulación, como esto que estoy mencionando, está terminantemente prohibido. Entonces, ¿cómo es que una religión ha llegado a tocar fondo enseñando de que la Biblia, por un lado, enseña que prohibido meterte en lo oculto, prohibido consultar los astros, y a la vez están enseñando cómo consultar a los astros, enseñando numerología y ciencias ocultas? Entonces, con esto quiero evidenciar que la Cábala es realmente hechicería, manipulación y ocultismo. No tiene nada que ver con la Biblia. De hecho, en la época bíblica, si usted me dice que en la época bíblica existía la Cábala, ya Elías o Moshe andaban hablando de la Cábala, o el Mesías mismo, bueno, eso es diferente. Pero todos los personajes y la época bíblica no existía todo esto. Todo este ocultismo místico surgió muchísimo tiempo, más de 1000 años después de la Biblia. Y claro, la gente, dice usted, se va más por eso que por una explicación más convencional, más directa. La gente siempre trata de buscar más lo oculto, lo místico, el sensacionalismo, como dicen. Y eso es por naturaleza, es algo que siempre la gente tiende a quedar más atrapada por eso, por esas explicaciones místicas muy profundas, cargadas de sabiduría, entre comillas, que por realmente lo que está marcando la Escritura. Es decir, que la gente prefiere que te digan las cosas con acertijos y te rompas la cabeza y trates de encontrar una espiritualidad, un misticismo oculto, a que te digan las cosas de manera directa. ¿Sí? Siempre la gente ha tenido más esa tendencia. Entonces es por eso que muchos líderes o muchas comunidades o congregaciones optan por meterse en esta rama, en esta línea de misticismo barato, como la Cábala, por ejemplo, ¿no? Que la numerología, la gematría, que es la matemática cabalística. Los números de las letras del alfabeto fueron asignadas solamente para cifrar cantidades, no para utilizarlos para hechicería y numerología. ¿Correcto? O sea, si usted ve la Biblia hebrea con capítulos y versículos en letra, está muy bien, porque están cumpliendo la función. Recuerde que históricamente los números arábigos vinieron a partir de la historia, pero en esa época no existían. Los números que hoy conocemos, que los trajeron los árabes, vinieron a partir de la historia. Entonces, antiguamente todas las culturas del mundo antiguo utilizaban sus alfabetos para cifrar cantidades y números, como por ejemplo los romanos, que todavía hasta la fecha usted encuentra relojes con números romanos. Bueno, los hebreos y muchas otras culturas del mundo antiguo también utilizaban sus alfabetos para las cifras.
pero muy lejos siempre estuvo de todo esto, de utilizarlo para mensajes ocultos en la Torá o códigos, o la Torá codificada, como usted dice. La Torá no está codificada ni tiene mensajes ocultos, para nada. Cuando usted dice que hay 4 niveles de interpretación, eso es algo que se enseña en el judaísmo. Yo estuve explicando ya en algunos programas atrás sobre los 4 niveles, ¿no? El literal, alegórico, el místico. Esos son las diferentes aplicaciones, interpretaciones que se le pueden dar a un texto. Porque al ser un libro espiritual, no quiere decir que todo se tiene que ver desde una visión o una interpretación mística. Tampoco tiene que ser todo 100% literal, porque al ser un libro espiritual está cargado de simbolismo y alegoría, ¿sí? Metáforas. Un lenguaje bíblico muchas veces está cargado de simbolismo. Entonces, todo esto es muy importante entenderlo, y hay una línea que no hay que cruzar, y es esa donde muchos la cruzan y se van por el lado de lo místico, por el lado de la espiritualidad mística, y creen que todo esto es cierto, ¿sí? Porque viene de una de las religiones más importantes, que es el judaísmo. Mire, que el judaísmo defienda esta hechicería, esta brujería, esta manipulación llamada cábala, no quiere decir que sea buena, porque la defiende el judaísmo, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener un poquito de sentido común y decir, ok, la Biblia prohíbe todas las ciencias ocultas, prohíbe la astrología, prohíbe todo eso. No puedo yo mezclar cuando me están diciendo que no. Entonces, no puedo meter a la fuerza misticismo. Entonces, esto espero que pueda dar claridad lo que estoy comentando en cuanto a la Torá codificada. La Torá no tiene mensajes ocultos. Es cierto que tiene alegoría, simbolismo, pero no al punto de decir, ok, esta palabra tiene el valor numérico tanto, que representa esto otro, por lo tanto si le sumamos esto nos da como resultado esto otro. Todo eso se llama manipulación, se llama sugestión. Y hasta le podría decir superstición. Cuidado con todo eso. Muchas gracias por la pregunta que nos estuvo enviando. Y hasta aquí llegamos con todas las preguntas que nos mandaron esta semana. Muchas gracias por participar en La Torá Responde, por hacernos llegar sus preguntas. Y recuerden que nos pueden mandar más preguntas a través del correo beitefila@hotmail.com. Pueden enviar ahí, indicándonos, si usted puede, la ciudad y el país de donde nos escribe. Vamos a hacer una oración. Quiero levantar una oración en esta tarde para que el Todopoderoso eleve su rostro y sea su placer y su voluntad de escuchar nuestro ruego, nuestra intercesión. Padre Todopoderoso, gracias por el tiempo de análisis y reflexión que nos permites tener en este espacio de La Torá Responde. Quiero pedirte y agradecerte por todas las almas que están del otro lado escuchándonos, en cada nación representada, los que están también ahí saludando a través del chat, los que no han escrito pero que también nos están escuchando. Te pido por todas las necesidades que hay en medio de tu pueblo, sea tu placer y tu voluntad elevar tu rostro, escuchar nuestra súplica, nuestro ruego y atender a cada necesidad. Te pido por todas las necesidades que hay en cada uno de tus hijos, necesidades de sanidad, por la salud, aquellos que están atravesando diferentes problemas de salud. Padre Todopoderoso, que sea tu mano eterna, tu mano bendita, sanando, restaurando en el nombre de Yeshua. Te pido por aquellos que necesitan el sustento, el trabajo, que puedas abrir esas puertas de trabajo para que tus hijos no pasen necesidad. Gracias por darnos esta oportunidad también de poder interceder. Te pido por todos aquellos que están en Estados Unidos en situaciones donde no tienen sus papeles legales de su estancia en el país. Te pido que los puedas proteger, Padre Todopoderoso, que los cuides, que los guardes,
no permitas que sufran. Te pido que puedas intervenir prontamente para que toda esta persecución, todo esto que se está haciendo, puedas tú detenerlo, si es tu placer y tu voluntad. Yo te pido por cada alma que está allí, que están en esta situación, que están intranquilos. Te pido que los defiendas, que los protejas, que los cubras con tu mano y que puedas proveer el sustento para cada uno de ellos. No permitas que ninguna de estas familias, de estas almas, sigan padeciendo, sigan sufriendo por causa de la persecución. Te pido que sea tu placer y tu voluntad, Padre Todopoderoso, escuchar este ruego, esta súplica, este pedido que traemos delante de ti. En el nombre de Yeshua, bendice a todos los oyentes, a todas las familias representadas a través del chat, a través de todos los que se unen a esta propuesta de estudio en Kol Shaddai. Te pido también por todos los varones que están siendo parte y todas las familias los martes en Kol Shaddai estudiando la Biblia, tu palabra. Gracias por cada uno de ellos, guárdalos, protégelos, bendícelos con tu presencia. Gracias por darnos esta oportunidad de reflexionar. Permítenos que podamos seguir disfrutando de este tiempo de Shabbat, estudiando y analizando tu palabra aquí en Kol Shaddai. Muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden agendar La Torah Responde todos los sábados 10:30 AM, hora centro de México. No se vayan, quédense, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo. Seguimos con los estudios que estamos compartiendo en vivo aquí desde Kol Shaddai. Así que hacemos una pausa y seguimos con más estudio en este tiempo de Shabbat. Cuídense mucho. En cuanto a La Torah Responde, nos reencontramos el próximo sábado. Hasta la próxima. Tira da 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 da.